La Dama Azul de Ottawa. Dicen que Ottawa, con toda su solemnidad de capital y su aire ordenado, guarda un secreto que pocos mencionan en voz alta. Un secreto que se remonta a más de 150 años atrás, justo cuando la ciudad comenzaba a transformarse tras la inauguración del canal Rideau en 1832, y cuando la colina que hoy sostiene los edificios del Parlamento era aún un terreno silencioso, apenas domado por la mano humana. Pero, ¿qué sombra azulada vaga por las noches cerca del Fairmont Château Laurier? ¿Quién es la figura femenina que algunos aseguran haber visto cruzar silenciosa la Major's Hill Park, iluminada por la luna, con un vestido que brilla como agua helada? La llaman la Dama Azul de Ottawa, y aunque su nombre real parece haberse borrado como tinta vieja, los testimonios se acumulan desde 1873, cuando el primer guardia nocturno del entonces recién construido Hotel Russell, hoy desaparecido, reportó haber visto a una mujer alta, envuelta en un resplandor azul tenue, avanzar sin tocar el suelo. Lo extraño no fue solo su aparición, sino el lugar exacto donde se detuvo, el borde del acantilado que mira hacia el río Ottawa, justo encima del sitio donde años después se levantaría el Château Laurier en 1912. ¿Acaso esperaba a alguien? ¿O buscaba algo que aún no encontramos? Los archivos locales muestran notas sueltas, casi borradas, que hablan de una joven desaparecida en invierno, cuando el río era una lámina de hielo mortal. Sin embargo, el misterio se vuelve aún más inquietante cuando se revisan los relatos contemporáneos. Turistas, trabajadores nocturnos y hasta estudiantes del cercano BY Ward Market afirman haber visto la misma figura, siempre cubierta por un destello azul, siempre silenciosa, siempre mirando hacia el río como si aquel lugar guardara la respuesta que nosotros no entendemos. Y justo cuando creemos que la historia empieza a aclararse, algo sucede que nos obliga a pasar la página. Porque la noche del 4 de diciembre de 1920, un incidente inesperado cambiaría por completo la manera en que Ottawa recordaría a esta enigmática presencia. La noche del 4 de diciembre de 1920 quedó registrada en los informes policiales como un simple suceso extraño sin daños materiales. Pero quienes revisan esas viejas carpetas notarían inmediatamente algo inquietante. La hoja está manchada de humedad, como si hubiese sido expuesta a la nieve o a lágrimas. Aquella noche, un grupo de trabajadores del Château Laurier, aún nuevo e imponente tras su inauguración apenas 8 años antes, hacía el recorrido habitual por los pasillos del ala este. Afuera, el frío canadiense golpeaba los ventanales, y el viento aullaba desde el río Ottawa. Entonces, a las 23:47, según el reloj del vestíbulo, se escuchó un crujido de pasos en el corredor vacío. Uno de los empleados, Thomas McCrae, aseguró haber visto una figura femenina, envuelta en un resplandor azul profundo. No caminaba, flotaba a pocos centímetros del suelo. Al pasar frente a él, la temperatura descendió tan rápido que McCrae juró ver su propio aliento tornarse azul. Lo más perturbador es que la aparición no se quedó en los pasillos. De acuerdo con varios testimonios recopilados esa misma noche, la figura descendió las escaleras principales del hotel, las mismas que aún existen hoy, y se dirigió directamente hacia la terraza que mira al río. Algunos de los presentes intentaron seguirla, pero al abrir las puertas solo encontraron un silencio absoluto y un rastro helado sobre las baldosas, como si alguien hubiese estado llorando hielo. A partir de aquella noche, el personal del hotel comenzó a reportar susurros, pasos a horas imposibles, en ocasiones, el sonido de un vestido arrastrándose por los pasillos, siempre en la misma dirección, hacia el acantilado. Pero lo más extraño sucedió una semana después, cuando un historiador local que investigaba apariciones en la zona encontró un dato que cambiaría el rumbo de la leyenda. Una carta fechada en 1873, escrita por una mujer desaparecida esa misma semana. Una carta dirigida a alguien que nunca llegó a recibirla. ¿Qué decía esa carta? ¿Y qué conexión tenía con la figura azul que desde entonces atormenta al hotel y sus alrededores? Para descubrirlo, debemos avanzar. La carta, hallada dentro de un baúl oxidado en una antigua casa cercana al BY Ward Market,
estaba notablemente bien conservada pese a sus casi 50 años de antigüedad. El historiador Edgar Vicombe la encontró detrás de un falso panel de madera, como si alguien hubiera querido ocultarla deliberadamente. La tinta azulada, demasiado azul, según Vicombe, parecía brillar a la luz tenue, casi como si respirara. La misiva estaba firmada por una joven llamada Elise Beaumont, un nombre que aparece en los registros parroquiales de Ottawa de 1873, marcado con un inquietante comentario: desaparecida sin rastro. Su última aparición pública había sido a mediados de noviembre de ese año, cuando fue vista paseando cerca del parque que hoy conocemos como Major's Hill Park, envuelta en un abrigo azul celeste, distintivo entre la nieve fresca del invierno canadiense. La carta decía, en su parte más reveladora: si no regreso antes de que anochezca, busca junto al borde del acantilado. No temas el resplandor azul, pues será lo último que de mí permanezca. ¿A quién iba dirigida? Ese detalle es aún más perturbador. La carta no tenía destinatario. Solo una inicial incompleta, una sola letra A, trazada apresuradamente. ¿Un amante secreto? ¿Un familiar? ¿Un cómplice? La ausencia del nombre dejó más preguntas que respuestas, pero lo que siguió desconcertó todavía más al historiador. En el reverso de la carta, con una caligrafía distinta, más temblorosa, como hecha por una mano cansada, había otra frase: no dejéis que me hunda otra vez bajo el hielo. Como si la propia Elise hubiese intentado advertir algo, o como si alguien más hubiese intervenido después de su desaparición. Vicombe, intrigado, llevó la carta a expertos en archivo histórico. Ellos confirmaron que la tinta y el papel coincidían con materiales de la década de 1870. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en un detalle misterioso: el tono azul de la tinta no correspondía con ningún pigmento comercial de la época. Fue entonces cuando la leyenda tomó un giro más oscuro. Porque si la carta era auténtica, ¿qué significaba ese resplandor azul mencionado 2 veces? ¿Y por qué la joven pedía que se le buscara justo en el borde del acantilado, exactamente donde tantas veces se ha visto a la Dama Azul de Ottawa? Las respuestas comenzaron a surgir semanas después, cuando un viejo diario personal apareció en una tienda de antigüedades de la calle Sussex. Un diario que mencionaba repetidamente a una mujer, cuyo destino quedó atrapado bajo el hielo del río. Y allí comienza otra parte de esta historia. El diario apareció de manera casi milagrosa. El dueño de la tienda de antigüedades, situada en la Sussex Drive, afirmó que un hombre mayor lo dejó en el mostrador sin decir palabra alguna, pagó un artículo pequeño, un reloj de bolsillo averiado, y desapareció antes de que pudiera preguntarle su nombre. El cuaderno, de tapas de cuero oscuro y hojas amarillentas, tenía en la primera página solo 2 iniciales: AB. ¿Coincidencia con la A incompleta de la carta de Elise Beaumont? ¿O una pista que, tras casi siglo y medio, por fin comenzaba a revelarse? El contenido del diario era aún más desconcertante. En una entrada fechada el 21 de noviembre de 1873, apenas días antes de la desaparición de Elise, se podía leer lo siguiente: ella teme al hielo tanto como yo temo perderla. Hoy me habló del resplandor azul. Dice que la sigue desde la ribera del río, que lo ve incluso con los ojos cerrados. Intenté tranquilizarla, pero creo que ese resplandor no es de este mundo. En otra entrada, fechada 2 días después, el tono se vuelve más desesperado. Elise insiste en volver al acantilado. Dice que allí encontrará respuestas. Le supliqué que no fuera, que el hielo del Ottawa está traicionero este año, que no vale la pena arriesgar la vida por un espíritu o lo que sea que la atormente. Pero su mirada, Dios, su mirada ya no es la misma. Y luego, la entrada final, escrita con la tinta corrida, por lágrimas, por nieve derretida, del 25 de noviembre de 1873, el día exacto en que Elise desapareció según los archivos parroquiales. No pude detenerla. Su vestido azul se perdió entre los copos de nieve. Cuando llegué al borde del acantilado, escuché un crujido sobre el hielo.
Corrí, grité su nombre, y entonces lo vi. Un brillo azul bajo la superficie congelada, moviéndose como si respirara. No era el reflejo de la luna. No era nada que un hombre debería presenciar. La entrada termina abruptamente, con un trazo interrumpido y una palabra incompleta. ¿Hundida? ¿Hundirse? ¿Hundido? ¿Conmigo? El diario fue analizado por expertos de la Universidad de Ottawa, quienes confirmaron la autenticidad de las fechas y materiales. No se ha identificado quién fue AB, pero la cercanía emocional con Elise es evidente. Y lo más inquietante, él también vio el misterioso resplandor azul. ¿Era un fenómeno natural? ¿Una ilusión causada por el hielo? ¿O algo que tomó forma humana con el paso de los años? Para entenderlo, debemos retroceder un poco más y explorar otro hallazgo. Los testimonios de pescadores y leñadores del río Ottawa que, desde mediados del siglo XIX, hablaban de luces que se movían bajo el hielo durante las noches más crudas del invierno. Un patrón emerge, una presencia, un origen más antiguo que Elise, y con ello, la leyenda comienza a expandirse hacia territorios aún más oscuros. Mucho antes de que Ottawa se convirtiera en la capital del país, cuando aún era conocida como Baytown, los trabajadores que transportaban madera por el río Ottawa contaban historias alrededor del fuego para mantenerse despiertos durante las heladas noches de invierno. Historias que, aunque hoy parecen fábulas de leñadores, coincidían de una manera inquietante con lo que siglos después presenciarían Elise, AB y decenas de testigos en el área del Château Laurier. Los ancianos narraban que en los inviernos de 1846, 1851 y 1864, varios leñadores aseguraron haber visto luces azuladas moviéndose justo debajo de la capa de hielo, desplazándose contra la corriente. Uno de ellos, un irlandés llamado Sean O'Callaghan, dejó registrada una descripción en un viejo periódico local. No era un pez, no era reflejo, tampoco linternas. La luz se movía como si buscara salir a la superficie. Cuando golpeamos el hielo con un remo, la luz se expandió como si sintiera nuestra presencia. Otros testimonios, recopilados por historiadores locales, hablaban de sonidos bajo el hielo, golpes, susurros, incluso algo parecido a un lamento, como si una voz atrapada intentara abrirse paso a través de la enorme superficie congelada. Lo más perturbador es que estos relatos siempre coincidían en un punto exacto del río, la curva frente al acantilado donde siglos después se vería a la Dama Azul. Ya en 1868, apenas 5 años antes de la desaparición de Elise, un pescador algonquino llamado Mackenzie, conocido por su profundo conocimiento del río y sus caprichos, advirtió a un grupo de colonos que evitaran la zona durante la noche. Su advertencia quedó registrada en un diario misionero. Ahí vive un eco atrapado, algo que no debió caer al agua, algo que reclama compañía. Las autoridades de la época desestimaron estos relatos como supersticiones, pero los registros de muertes por hipotermia y caídas al hielo aumentaban cada invierno en ese mismo punto del río. ¿Casualidad? ¿O algo más intentaba atraer a las personas hacia el agua? Cuando los historiadores contemporáneos revisaron estos relatos y los compararon con la carta de Elise y el diario de AB, descubrieron un patrón que se repetía a lo largo de casi un siglo. Todas las personas que aseguraron ver el misterioso resplandor azul, tarde o temprano terminaron acercándose al acantilado, como si algo las llamara. Era posible que la Dama Azul no fuese solo una aparición, sino el eco de una tragedia más antigua, un espíritu que se alimenta del hielo, del río, del frío perpetuo. Justo cuando parecía que el enigma comenzaba a tomar forma, un investigador moderno encontró una conexión aún más sorprendente. Un registro olvidado en los archivos del Parlamento que mencionaba la presencia de un cuerpo que nunca fue recuperado del río en 1873, el mismo año en que desapareció Elise. Y esa revelación cambiaría por completo el curso de la historia. En los archivos más antiguos del Parliament Hill, resguardados en una sala poco visitada del edificio central, existe un registro que durante décadas pasó inadvertido.
Un documento fechado el 2 de diciembre de 1873, solo una semana después de la desaparición de Elise Beaumont. El texto, escrito por un funcionario del gobierno encargado de supervisar la seguridad del río, decía: se hallaron restos de tela azul atrapados bajo el hielo, cerca del acantilado, pero el cuerpo no fue recuperado. Las corrientes invernales parecen haberlo arrastrado hacia una zona de cavidades subacuáticas inaccesibles. Ese detalle, ignorado en su época, adquirió un significado escalofriante cuando se revisó nuevamente más de un siglo después, porque los expertos confirmaron que no existe una corriente lo suficientemente fuerte en esa parte del río como para arrastrar un cuerpo sin dejar rastro, y menos aún hacia cavidades subacuáticas, puesto que ninguna está registrada en esa zona. Entonces, ¿qué arrastró a Elise hacia el hielo? ¿Y por qué su cuerpo jamás emergió en primavera, como ocurre con todos los restos atrapados durante el invierno? La investigación contemporánea se volvió más perturbadora cuando se compararon tres hechos: los fragmentos de tela azul encontrados bajo el hielo, las luces azules reportadas desde 1846 por leñadores y pescadores, el resplandor azul descrito por testigos modernos en el Château Laurier. La coincidencia del color no podía ser casual. Para añadir más misterio, un equipo de buzos profesionales realizó una exploración en 1998, aprovechando un invierno inusualmente frío que permitió perforar el hielo y descender por debajo de la superficie. No buscaban fantasmas, sino rastros geológicos o restos de naufragios antiguos. Pero lo que reportaron fue algo completamente diferente. Los buzos aseguraron que a una profundidad de 9 metros encontraron una zona donde el agua estaba inexplicablemente más cálida, formando un remolino lento, casi imperceptible. Y en medio de ese remolino, una luz azul tenue que se desvanecía en cuanto la alumbraban con linternas. El informe oficial lo atribuyó a un fenómeno óptico producido por minerales y se archivó sin mayor importancia. Sin embargo, uno de los buzos, Michael Garrow, rompió el silencio años después y declaró: no eran minerales. Aquello parecía una figura, una silueta humana que retrocedía cada vez que me acercaba. Y cuando subí a la superficie, juraría que escuché una voz desde abajo. Una voz llorando. ¿Podía tratarse del espíritu de Elise? ¿O de algo más antiguo, algo que encontró en ella un cuerpo, una forma para manifestarse? Antes de que los investigadores pudieran decidir, un nuevo elemento apareció en la historia. Un registro fotográfico de principios del siglo XX que mostraba, en segundo plano, una figura femenina difuminada en azul, justo en las afueras del Château Laurier. Una imagen que muchos creyeron un error de exposición, hasta que la analizaron con tecnología moderna. Lo que descubrieron cambiaría la percepción de la leyenda para siempre. La fotografía apareció en 2004, cuando una familia de Ottawa donó una caja de objetos antiguos al Museo de la Historia Canadiense. Entre cartas, medallas y retratos desgastados, había una imagen en blanco y negro fechada en 1913, apenas un año después de la inauguración del Château Laurier. La foto mostraba la entrada principal del hotel, repleta de elegantes huéspedes y empleados. Nada fuera de lo común, hasta que un archivista con buen ojo notó algo en el margen derecho, en la zona donde la luz del amanecer iluminaba el sector de escaleras que desciende hacia Major's Hill Park. Allí, parcialmente translúcida, casi desvaneciéndose entre los píxeles de plata, se veía una figura femenina envuelta en un resplandor azul. Un azul que no debía existir en una fotografía monocromática. Los expertos fueron tajantes. No es un error químico. No es doble exposición. No es una manipulación. Mediante análisis digitales, se descubrió que el área donde estaba la figura tenía un patrón lumínico que no coincidía con ninguna fuente de luz natural. Aquella silueta, aunque borrosa, tenía un detalle inconfundible: un pliegue en la zona del hombro que coincidía con la tela azul recuperada del hielo en 1873. Pero lo más inquietante llegó cuando un especialista en lectura labial logró interpretar el movimiento de la boca de la figura.
La mujer en la fotografía no posaba, no sonreía, no caminaba, estaba susurrando algo. Tras semanas de análisis, los expertos lo redujeron a una sola palabra: atrapada. La imagen fue guardada en una bóveda hermética por temor a deterioro, pero no antes de que se realizara una copia digital de alta resolución. Cuando esta copia fue sometida a filtros de contraste, otro detalle emergió. En la superficie del vidrio detrás de la figura había una marca congelada, como una huella hecha por un dedo frío. Y en el centro de esa marca se distinguía una letra incompleta, escrita por la misma mano temblorosa que aparecía en la carta hallada en 1873. La letra A. ¿Era posible que la Dama Azul hubiera intentado dejar un mensaje, atrapada entre la vida y la muerte, entre la historia y el mito? ¿Era un eco persistente de Elise, o algo que adoptaba su forma cada cierto tiempo, buscando salir del hielo, del río, del lugar donde quedó atrapada? Mientras el análisis continuaba, otra pieza clave de la historia emergió desde un sitio inesperado: los túneles subterráneos que conectan varios edificios históricos de Ottawa, incluidos los del Parlamento y áreas cercanas al Château Laurier. Túneles donde, según documentos olvidados, se escuchaban llantos cada invierno. Y así, la leyenda se adentró bajo tierra. Pocos habitantes de Ottawa saben que, bajo los edificios más emblemáticos de la ciudad, existen túneles subterráneos construidos entre finales del siglo XIX y principios del XX. Algunos conectan las estructuras del Parlamento, otros se extienden hacia zonas cercanas al canal Rideau, y un tramo en particular, el más antiguo y menos documentado, corre en dirección al área donde hoy se levanta el Château Laurier. Fue en ese tramo olvidado donde, según registros de mantenimiento de 1909, varios trabajadores reportaron escuchar gemidos o llanto en las madrugadas de invierno. Los supervisores, incrédulos, sugirieron que se trataba del viento colándose entre las fisuras. Pero los obreros juraron que aquello no sonaba como viento, sino como una mujer llorando. Uno de ellos, Arthur Lemay, dejó una anotación en su cuaderno que estremecería a los investigadores modernos. La escuché decir mi nombre. No conozco ninguna mujer con esa voz. Lloraba, pero al mismo tiempo parecía bajo el agua. Y cada vez que me acercaba al muro norte, el túnel se helaba. Cuando los ingenieros inspeccionaron ese mismo muro, descubrieron que estaba a unos pocos metros del acantilado que cae hacia el río Ottawa. Una coincidencia geográfica, inquietantemente precisa. Décadas después, en 1977, un grupo de estudiantes de la Universidad de Carleton entró ilegalmente a los túneles para grabar psicofonías. Sus grabaciones, aunque de mala calidad, contenían un sonido que se ha vuelto célebre entre investigadores de lo paranormal. Un lamento prolongado, interrumpido por un susurro casi inaudible. Al amplificar la grabación, los expertos identificaron una frase: "No me dejen sola". Pero lo más escalofriante sucedió en el invierno de 2013, cuando un equipo autorizado de exploradores urbanos ingresó con cámaras térmicas. A mitad de recorrido, en la sección más cercana al hotel, detectaron una zona de frío extremo, con temperaturas registradas hasta 42 grados C, a pesar de que el resto del túnel estaba a un promedio de 7 grados C. En ese punto exacto, una de las cámaras captó una figura desenfocada, claramente humana, caminando lentamente hacia la pared que colinda con el acantilado. La figura llevaba algo parecido a un vestido largo, y emitía un resplandor azul tenue. En cuanto uno de los investigadores pronunció en voz alta: "Elise", la temperatura cayó aún más, y el equipo escuchó un sonido que ninguno pudo explicar después. Un golpe sordo, como si alguien desde el otro lado del muro hubiese golpeado el hielo. ¿Podría ser que la Dama Azul no estuviera ligada solo al río, sino también a los pasajes subterráneos que recorren la ciudad? ¿Y que buscara abrirse paso desde ambos mundos, atrapada entre el agua y la tierra? Las respuestas parecían acercarse cuando un nuevo documento salió a la luz. Una declaración judicial perdida de 1874, realizada por la última persona que vio a Elise con vida.
Un testimonio que cambiaría por completo la naturaleza de la leyenda y oscurecería aún más su verdad. En mayo de 1874, medio año después de la desaparición de Elise Beaumont, una mujer de nombre Margaret Odell se presentó voluntariamente ante las autoridades de Baytown, la primitiva Ottawa, para dar una declaración. El documento permaneció extraviado durante más de un siglo, hasta que fue redescubierto en una caja mal archivada dentro del edificio este del Parlamento. Lo inquietante no fue su pérdida, sino su contenido. Margaret, una costurera que vivía cerca de Sussex Drive, afirmó ser la última persona que vio a Elise con vida, y su declaración no encaja con ninguna versión recopilada anteriormente. Ella aseguró que la vio la noche del 25 de noviembre de 1873, caminando apresuradamente hacia el acantilado, vestida con su característico abrigo azul. Pero lo perturbador no fue eso, sino lo que venía detrás. Según su testimonio, la seguí desde la distancia porque me llamó la atención el color extraño de su abrigo, que parecía iluminarse. Pero pronto comprendí que no era su abrigo lo que brillaba. Era el aire alrededor de ella, un resplandor azul, como neblina hecha de luz. Margaret explicó que Elise no caminaba sola. A su lado, pegado como una sombra, había algo que ella describió como una figura alta, pero sin rostro. Su cuerpo parecía hecho de agua helada. Cada paso que daba dejaba en el suelo una capa de escarcha. Cuando Margaret gritó el nombre de Elise, la joven volvió la cabeza. Su rostro no reflejaba miedo, sino resignación. «No puedo ignorarlo más», dijo Elise. «Me llama desde abajo». Y entonces ocurrió algo aún más desconcertante. Margaret describió, entre sollozos plasmados en la declaración, que el suelo bajo los pies de Elise comenzó a cubrirse de una delgada capa de hielo, como si el invierno se concentrara bajo ella sola, extendiéndose en forma circular. La figura sin rostro se detuvo a pocos pasos del borde del acantilado. Elise, en cambio, siguió avanzando. Margaret corrió hacia ella, pero en cuanto intentó acercarse, el aire a su alrededor se volvió insoportablemente frío. Era como intentar caminar dentro de una tormenta de hielo, escribió. Finalmente, solo pudo escuchar el sonido que jamás olvidó. Crack, el hielo rompiéndose, un grito ahogado, un destello azul sumergiéndose en la oscuridad del río. Pero la parte final de la declaración fue la más perturbadora. Margaret afirmó que, segundos después de que Elise desapareciera, escuchó una voz femenina, débil, pero clara, que provenía desde abajo. «No soy yo». El documento termina ahí. No hay más páginas. No hay más explicaciones. Los historiadores que analizaban el caso quedaron desconcertados. ¿Qué quiso decir Elise con ese «no soy yo»? ¿Estaba poseída por algo más antiguo? ¿Se había convertido en el eco de un espíritu atrapado en las aguas del Ottawa? Las versiones comienzan a mezclarse, las certezas se rompen como hielo frágil, y la leyenda da un giro aún más oscuro cuando, en pleno siglo XX, ocurre el único caso moderno que confirma la presencia de la Dama Azul no solo como una aparición, sino como una entidad capaz de interactuar con los vivos. Un caso registrado por la policía de Ottawa en 1987. Un caso que nadie logró explicar. El expediente policial de 1987, hoy clasificado como inconcluso, relata un suceso que estremeció a los oficiales que lo atendieron y que, hasta la fecha, continúa siendo uno de los incidentes paranormales mejor documentados de Ottawa. La madrugada del 14 de febrero de 1987, alrededor de las 2:13, un guardia de seguridad del Château Laurier, identificado como Robert Hall, llamó al servicio de emergencias con la voz quebrada. En la grabación, que aún se conserva, se escucha su declaración inicial. «Hay una mujer en el pasillo este. Parece perdida. Creo que está herida. Su vestido es azul, pero no toca el suelo». Cuando la patrulla llegó al hotel, Hall estaba sentado contra la pared, temblando, con el uniforme empapado como si hubiera sido sumergido en agua helada.
Repetía una sola frase: no debía acercarme. Los agentes inspeccionaron el pasillo descrito y encontraron un rastro de humedad que se extendía desde la alfombra hasta la escalera que baja hacia la terraza del hotel. El agua estaba tan fría que había comenzado a congelarse en los bordes. Uno de los oficiales, Ellen Dubois, siguió el rastro con su linterna. Él iluminó una figura femenina en el extremo del pasillo, de espaldas. Su vestido azul parecía brillar en tonos imposibles. Cuando la agente le pidió detenerse, la figura se volvió, pero su rostro estaba borroso, como si la luz no pudiera fijarse en él. La declaración de la oficial Dubois, escrita horas después, contiene un fragmento que los superiores quisieron silenciar. Su boca se movía, pero no había sonido. Cuando intenté acercarme, la temperatura cayó de inmediato. El hielo comenzó a formarse en el piso entre nosotras. Y entonces vi su rostro, o lo que debía ser su rostro. Era como mirar a través del agua. La figura retrocedió, atravesando la puerta cerrada que da hacia las escaleras. Cuando los oficiales intentaron abrirla, encontraron que el metal estaba cubierto por una capa de escarcha gruesa, como si hubiese estado expuesta al exterior durante horas. Dubois declaró que, al tocar el picaporte, sintió una especie de latido, como si algo del otro lado presionara la superficie. Lo más extraño vino al final del informe. Al revisar las cámaras de seguridad, que entonces eran de baja resolución, se pudo ver claramente a Robert Hall caminando por el pasillo, solo, hasta el momento en el que de pronto comienzan a formarse cristales de hielo en el aire a su alrededor. Y en los segundos siguientes, el guardia retrocede violentamente, como si hubiera visto algo imposible. Pero ninguna cámara captó a la mujer. Ni su silueta, ni su resplandor, ni siquiera una sombra. Como si la temperatura hubiese cambiado sin causa aparente, y el hielo hubiese aparecido espontáneamente. La policía cerró el caso alegando alucinación por agotamiento, pero el guardia Hall nunca volvió a trabajar. Y semanas después, dejó Ottawa alegando que ella lo seguía en los reflejos. Este incidente abrió un debate entre investigadores modernos. ¿La dama azul se manifiesta solo cerca del acantilado y del río? ¿O puede desplazarse libremente por el hotel, llamando a quienes la ven? La respuesta podría encontrarse en el análisis reciente de registros históricos, testimonios y fenómenos térmicos ocurridos en la zona. Todo converge en una misma conclusión: la entidad está atrapada entre dos mundos, y cada invierno se vuelve más fuerte. Y justo cuando todo parecía un mosaico incompleto, un descubrimiento hecho en 2021 cambió el rumbo de la leyenda, y reveló algo que nadie esperaba. El silencio dentro del Museo Beethoven era tan denso que casi parecía un objeto. Solo se escuchaba el leve chasquido de las estructuras antiguas, como si los muros mismos respiraran. La luz azul seguía ahí, flotando, palpitando. El guardia, ese mismo que aparecía en reportes desde 1978, siempre describiéndose como anónimo aunque todos sabían quién era, temblaba al final del pasillo. Había algo en aquella figura envuelta en luz que no encajaba con ninguna aparición típica, ningún fantasma, ninguna sombra. Parecía demasiado consciente, demasiado presente. ¿Quién eres?, balbuceó él, según declaró en una entrevista informal del 2004. La figura levantó una mano, un gesto lento, casi compasivo. Y entonces, como si el tiempo mismo retrocediera, el guardia aseguró haber visto un destello. Un salón iluminado por lámparas de petróleo, gente vestida con ropa del siglo XIX, y al fondo, una mujer de azul, tomada de la mano de un hombre con uniforme militar británico. Una escena que, según los registros, podría haber ocurrido perfectamente en 1857, cuando el edificio aún era parte de los antiguos cuarteles y almacenes militares antes de que Ottawa se convirtiera oficialmente en capital de Canadá. Pero lo aterrador vino después. El guardia relató que la mujer volteó a verlo, y que sus labios se movieron sin emitir sonido alguno, como si intentara decir algo que no debía escucharse. Aún. La visión se rompió,
La luz azul se esfumó de golpe, y el pasillo quedó otra vez sumido en la penumbra habitual. Sin embargo, en el suelo quedó algo que los investigadores del museo no pudieron explicar. Una mancha circular, perfectamente delineada, del tamaño de un charco de agua. Pero el piso estaba completamente seco, y aunque limpiaron y pulieron la zona, la marca volvió a aparecer la noche siguiente. La pregunta surgió inevitablemente y hasta hoy divide a especialistas, historiadores y escépticos. ¿Intentaba la Dama Azul mostrar un recuerdo? ¿Un momento crucial que podría explicar su presencia? ¿O era simplemente una advertencia? El guardia nunca quiso volver a ese pasillo, pero dejó escrita una última frase en su reporte final antes de jubilarse. No quiso asustarme, quiso asegurarse de que yo la viera. Y esa frase, curiosamente, conecta con lo que ocurriría al día siguiente, un evento documentado en los registros internos del museo que cerraría el ciclo de apariciones de ese año, dejando un último misterio que todavía hoy nadie ha podido descifrar. La mañana siguiente, 14 de noviembre de 2004, fecha asentada en el libro interno de incidencias del Museo Beethoven. El personal de mantenimiento abrió el mismo pasillo donde el guardia había visto por última vez a la Dama Azul. Todo parecía normal, salvo por un detalle imposible de ignorar. Las cámaras de seguridad habían quedado completamente blancas desde las 2:13 de la mañana hasta las 2:17 de la mañana. 4 minutos exactos. Ni antes, ni después. Como si un manto luminoso hubiese cubierto los lentes. El museo solicitó una revisión técnica externa. Los expertos concluyeron que no había señales de manipulación, fallas eléctricas, interferencia o sobrecarga. Era como si algo, o alguien, hubiera estado demasiado cerca del sensor. Y entonces, al revisar manualmente el pasillo, encontraron lo que se convertiría en la evidencia más desconcertante de toda la historia de la Dama Azul. Una marca azul tenue, alargada, sobre la pared de piedra, como si una mano enguantada hubiera rozado el muro. La capa parecía polvo mineral, pero ningún análisis pudo identificar su composición exacta. No coincidía con pintura, ni fibras, ni minerales presentes en el edificio. Aquel rastro se volvió a desvanecer en cuestión de horas. No fue borrado por nadie. Simplemente, desapareció. Pero lo que más desconcertó al equipo no fue la marca, sino el testimonio que dio un guía turístico esa misma tarde, cuando recorría el museo con un grupo de estudiantes de la Universidad de Ottawa. ¿Oyeron eso?, dijo de repente, en mitad del pasillo. Los alumnos negaron con la cabeza. Una voz, una mujer susurrando. No entendí, pero sonaba como francés antiguo. Curiosamente, coincidiría con los registros documentados de varias familias francófonas que vivieron en la zona durante la década de 1850, cuando el edificio fue usado como almacén militar y residencia temporal. Y aunque nadie más escuchó el susurro aquella vez, el guía aseguró, con absoluta seriedad, que no se trató de un eco, que era una voz directa, suave, cercana. Esa fue la última vez que la Dama Azul se manifestó de forma clara. Desde entonces, solo quedaban rumores, luces repentinas, pasos sin dueño, un perfume frío que no pertenece a ningún visitante. Pero una pregunta sigue abierta, sin respuesta definitiva. ¿Intentaba la Dama Azul revelar lo que la mantuvo atrapada en silencio durante más de un siglo? ¿O simplemente se aseguraba de que la ciudad de Ottawa no olvidara su historia, ni su presencia? Porque, según dicen los trabajadores nocturnos, cuando el museo queda vacío, la luz se apaga y el eco de los pasos cesa. Allá, en el fondo del pasillo histórico, puede verse por un instante un resplandor azul muy leve, como el último parpadeo de una historia que se niega a morir. ¿Será ella? ¿O solo la memoria de quienes aún intentan descifrar su mensaje? El misterio sigue abierto. Y tal vez, solo tal vez, si algún día recorres esos pasillos en silencio absoluto, ella decida terminar la historia contigo.